Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bien, ¿cómo están? ¿Listos para avance? Sí, doctor. Bien, vamos entonces. Esta es una gráfica de recuerdo, ¿verdad? Para el metabolismo del hierro. Ya les había explicado cuáles eran las etapas, el ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción, que todo está graficado en esta diapositiva. Vamos a seguir hacia adelante y veamos entonces, aquí es la distribución del hierro en el adulto de 70 kilogramos. La absorción, 1 miligramo cada día, ¿verdad? A nivel de la primera porción del duodeno. Ello entonces hace de que haya el transporte a través de una proteína, que es la transferrina. La transferrina determina de que se transporte hacia los tejidos en forma de mioglobina y de enzimas. Habíamos hablado del citócromo P400 en una proporción de 300 miligramos y también a los glóbulos rojos de 2500 miligramos. Y las reservas en un sistema retículo endotelial o sistema fagocítico mononuclear de 100 a 400 miligramos en las mujeres y de 1000 miligramos en los varones. ¿Ven? Entonces echan las reservas. Estas reservas siempre entonces están movilizándose dependiendo de las necesidades que tenga el organismo o de las pérdidas que se estén suscitando durante la vida del individuo. Las pérdidas, ya saben ustedes, en pequeñas escalas, en los varones en 1 miligramo por día y en las mujeres de 1.5 hasta 2, dependiendo del ciclo menstrual, aumentado, disminuido o por presencia de hipermenorrea, polimenorrea, etc. Entonces, la velocidad de la pérdida y la utilización siempre es mayor a la absorción, ¿no? La deficiencia del hierro iba a generarnos siempre la anemia ferropénica, que puede determinarnos una hipocromía y una microsis. Entonces, cuando ustedes observen el hemograma y ven entonces el volumen corpuscular medio con microcitos y la concentración de hemoglobina y la hemoglobina corpuscular media descendidos, ya están pensando siempre en una hipocromía. Por lo tanto, estamos hablando de una anemia carencial de hierro o una anemia ferropénica o ferropriva. Tratamiento, ya saben ustedes, las sales de hierro. Entonces, hacemos un paneo rápido de lo que habíamos hablado de la primera fase, ¿verdad?, del ADME, que es la absorción. Y habíamos indicado el tipo de hierro inorgánico que está ingresando al organismo. Ya sabemos entonces los dos tipos de hierro, el hemínico y el no hemínico, y se absorbe entonces como sal ferrosa, ¿verdad? Habíamos dado las características entonces de por qué se observaba o se absorbía mejor el hemínico que el no hemínico, y para ello entonces necesitaba de la participación de ciertas meloperoxidasas o de catalasas que determinaban la oxidación del hierro, que generaban una mejor absorción, ¿no? Entonces ya hemos dicho principalmente a nivel del duodeno. Tenemos una apoferritina, que es una proteína también que va a facilitar entonces el ingreso del hierro hacia las células, ¿verdad? Entonces son proteínas que facilitan la apertura, entonces diremos así, de las compuertas a nivel celular. La ceruloplasmina, que también es una proteína transportadora ¿de qué? Del cobre, ¿verdad? Su déficit nos va a generar siempre una patología que es la enfermedad de Wilson, ¿verdad? Y el exceso se le va a eliminar como ferritina intracelular, que posteriormente irá a hacer sus depósitos dependiendo de la captación que tenga el macrófago para retener en el interior de la célula o del fagosoma. Las sustancias que alteran la absorción, ya hemos indicado, ¿verdad?, de que hay sustancias que facilitan la absorción y que inhiben la absorción. Habíamos dado el listado entonces correspondiente a la... Entonces, dense cuenta de que existen múltiples factores que van a facilitarnos la absorción del hierro a nivel del duodeno. Se va a absorber, nuevamente repetimos, en forma de sal ferrosa. Todos los alimentos se van a desintegrar en el estómago, donde se libera el hierro, ¿verdad?, el hierro ferroso, que luego se reduce al estado férrico. Del estado férrico al estado ferroso. Y la absorción de la sal ferrosa va a ocurrir en el nivel del duodeno, se oxida, ¿verdad?, y al unirse con la apoferritina forma el complejo llamado ferritina, que es el depósito. Paso del hierro a la circulación es regido por la ferroportina, ¿verdad? Paso del hierro a la circulación es regido por la ferroportina y las necesidades corporales del metal
la dieta normal de 12 a 15 miligramos de hierro y los cuales se absorben de unos 5 a 0,6 miligramos. Entonces, como se darán cuenta, nosotros todo esto ya hemos anticipado cuando hemos hablado del metabolismo del hierro. Es por eso de que solamente me estoy dedicando a hacer la lectura de estas diapositivas para poder entonces fijarlos. Pero ustedes ya tienen este conocimiento, ¿verdad? Por lo tanto, no se extrañen de que lea y pase rápido las diapositivas. Si hubiera entonces algo que estén dudando, por favor me interrumpen, me cortan para que yo pueda explicarles. ¿Sí? Esto tenemos ya el hierro M, y ustedes saben muy bien de que el hierro M está formado por 4 núcleos pisónicos, ¿verdad? Que tienen entonces en su núcleo el hierro, ¿verdad? En su porción central. Este hierro M va a atravesar la membrana celular, ¿verdad? Existen proteáceas que van a hidrolizarlo y posteriormente su liberación de este hierro. ¿Sí? No nos olvidemos de que este hierro M está dentro de la molécula de la hemoglobina, que va a determinarnos entonces, ¿verdad?, el transporte del oxígeno. Entonces, para que se estimule una molécula de M, ya saben ustedes, ¿verdad?, de que cuando hemos hecho metabolismo de la hemoglobina, tiene que haber entonces un estímulo que determine una acción a nivel de uno de los núcleos pisólicos o de un grupo M, para que posteriormente, ¿verdad?, los otros núcleos pisólicos se activen y comiencen a liberar entonces el oxígeno o tomar el oxígeno, ¿verdad? Eso se ha conocido como isomería, entonces o isomerismo de la hemoglobina, ¿sí? Y el transporte, ¿verdad? Bueno, tenemos la distribución y el transporte, que es la apotransferina, ¿verdad? La apotransferina y la transferina. Tenemos esto en una forma monoférrica o diférrica, ¿verdad? Con uno o dos átomos. Su vida media va a ser de 8 a 10 días y la producción es a nivel hepático. No nos olvidemos de que la transferina o la apoferritina siempre es a nivel hepático y que aumenta con la síntesis de ferropenis. No nos olvidemos entonces aquí de que cuando existe alguna patología gastrohepática, una hepatitis, hepatomegalia, cirrosis hepática, cualquier alteración metabólica que existe por carencia de enzimas a nivel proteico, ¿verdad? O con trastornos del metabolismo a nivel de proteínas, del hígado, se va a generar un trastorno en la producción de la apoferritina y transferina, que pudiesen desencadenar un trastorno de anemia. Entonces aquí tenemos la distribución del hierro en los diferentes compuestos coproteicos en el hombre, funcionales y de transporte y de almacenamiento. Habíamos indicado de que el hierro estaba almacenado o estaba distribuido en 3 compartimientos o grupos, ¿verdad? Teníamos los funcionales, el transporte y de almacenamiento. De funcionales habíamos hablado la hemoglobina, la mioglobina, el M enzimático y el M no enzimático, es decir, las enzimas, ¿verdad? La apoferritina el citocromo 450. La hemoglobina, vean ustedes, el hierro tenemos de 2300 y el hierro corporal 31. La mioglobina 304. El M enzimático 80, 1. Y el M no enzimático 100, 1. De transporte, dada por la transferina, 5 a 1. Y el almacenamiento de la ferritina 700 de hierro, 9 de hierro por kilogramo corporal. Y la hemosiderina 300 miligramos y en peso corporal 4. Esta es entonces la distribución del hierro en compuesto proteico. Uno de los mecanismos de transporte que está dada entonces por la transferina, está dada entonces a esta denominación es dirigida entonces a una proteína sérica, ¿verdad? Que se va a unir y transportar el hierro para distribuirlo a las células. Actualmente también se aplica entonces a una familia más amplia de proteínas homólogas que incluye la transferina sérica, la lactoferrina, la ovotransferina y la melanotransferina. Todas estas son variantes entonces de la transferina y que van a cumplir entonces la función de transportar el oxígeno, pero en distintos entonces lugares. La lactoferrina en la leche, ¿verdad? La leche. Y la ovotransferina a nivel entonces también del huevo y también de la leche y también como proteínas, y la melanotransferina que estuviera entonces en relación con la melanocortina y también la producción de melanocitos, ¿verdad? De la melanina, que va a generarnos entonces también el transporte de
de hierro, ¿sí? Todas estas entonces son proteínas transportadoras de hierro. El hierro plasmático es transportado por una proteína que es la beta-1 globulina transferrina o siderobilina. Se transforma en el hígado. Se utiliza y su almacenamiento, es decir, la distribución. 30% del hierro corporal está almacenado, distribuido como ferritina y hemosiderina, y se halla en el sistema retículo endotelial o en el sistema fagocítico mononuclear, ¿verdad? Y parénquima celular. Hígado, médula ósea, vasos, músculos, riñón, etc. Y su excreción mínima, ya saben, de 0,5 a 1 miligramo día por el tracto gastrointestinal, piel, uñas, sudor, cabellos, etc. ¿Bien? Entonces, como se darán cuenta, todo lo que hemos hablado está aquí resumido, ¿verdad? Aquí en esta gráfica vamos a poder determinar de que la transferrina es el transporte del hierro, ¿sí? Este camión está representando a la transferrina, entonces el hierro está siendo transportado ¿hacia dónde? Hacia el receptor de la transferrina. Receptor de la transferrina que va a haber entonces una comunicación intensa y a nivel del interior de la célula va a haber la formación del complejo transferrina con el receptor del hierro, ¿sí? Van a formar entonces una unión fuerte, van a formar el complejo transferrina receptor. Este complejo transferrina receptor en el interior de la célula va a buscar el endosoma. Este endosoma va a fagocitar, diremos así, va a incorporar entonces este complejo al interior de este endosoma y el endosoma va a liberar entonces por una parte el hierro que va a formar parte de la síntesis del M. Y en lo otro, que es la transferrina, va a salir del endosoma para buscar nuevamente el receptor, salir de la célula a través del receptor y va a buscar el nuevo receptor entonces de transferrina a nivel vascular. ¿Ven? Entonces todo ello entonces va a transcurrir para el transporte, para el traslado, diremos así, del hierro para la síntesis de M y para formar entonces nuevos complejos a medida que se necesita. Entonces está claro esta parte del transporte, ¿verdad? Sí, doctor. No hay dudas. Bien, entonces, ¿cuál es la participación del endosoma en el transporte del hierro? Va a servir de reservorio, doctor, para el complejo de transferrina y receptor de hierro. Bien. ¿Qué sucede en el interior entonces del endosoma? Hay fraccionamiento, ¿verdad? Hay una división entonces de ese complejo. Por un lado la transferrina, que es, ¿verdad?, que es la que está transportando, y el hierro por una parte. Sale del endosoma el hierro para sintetizarse el M, y por el otro lado, a través del receptor de la célula, la transferrina emerge, sale para buscar receptores entonces a nivel del vaso, para formar nuevamente ese círculo para determinar entonces el transporte de hierro. Está claro. Listo, gracias. Luego tenemos el tercero, que sería en las etapas, ¿verdad?, del metabolismo del hierro, que sería la captación celular. Y una de estas captaciones, ¿verdad?, y dentro de estos receptores tenemos los receptores de la transferrina, que es la pignocitosis, ¿verdad? Uno, entonces, los receptores de transferrina por pignocitosis. El cromosoma 3 también va a ser activo, entonces, en el transporte o en la captación celular. Todas las células van a ser, entonces, activas y van a aumentar, entonces, este mecanismo en los mecanismos o cuando exista una disminución de la concentración de hierro, ¿sí? Les pregunto, ¿qué otros mecanismos conocen ustedes, aparte de la pignocitosis, para que la célula engulla, degluta o ingrese todos los cuerpos externos a su interior, aparte de la pignocitosis? ¿Y qué entienden por pignocitosis? ¿Otro mecanismo no sería la fagocitosis, doctor? Bien, ¿qué más? ¿Qué se entiende por pignocitosis? Sería la acción de engullir alguna sustancia, pero que ésta tenga que ser líquida.
líquida. ¿Cuál sería su mecanismo, pero? Saben muy bien ustedes de que la fagocitosis se va a generar ¿cuándo? Cuando el cuerpo extraño es percibido por la formación o por la membrana celular, se forman pseudópodos, forman entonces el fagosoma, se incorpora entonces al interior de la célula y se fagocita, ¿verdad? Entonces ese sería el mecanismo de la fagocitosis. ¿Y cuál sería la pignocitosis? Estás en lo cierto de los líquidos, ¿verdad? Entonces estamos hablando a nivel celular, estamos hablando de un nivel extracelular y seguramente va a existir gran cantidad de líquidos, ya sean entonces intra y extracelulares. ¿Sí? Entonces la pignocitosis, ¿cómo sería la formación o cuál sería el mecanismo de pignocitosis? Se va a hacer por medio de una invaginación, doctor. ¿Ya? ¿Está bien? Una invaginación en la membrana plasmática de la célula Ajá. y nada, por ahí va a entrar el líquido. Forma entonces una vacuola, ¿verdad? O Sí. sea, la vacuola va a ser entonces la que va a contener el líquido que va a ser entonces incorporado al citoplasma de la célula para posteriormente entonces ya ser identificado, puede ser lisada la membrana y después entonces ya destruida, ¿sí? O en algún caso entonces engullir o introducir algún alimento o algún elemento que se requiere a nivel celular. Está bien, muy bien. Entonces los cromosomas, todas las células van a ser partícipes en la captación celular, dependiendo entonces de la cantidad de receptores que se cuenten a nivel de la membrana, que van a ser entonces sensibles a la captación. Y esto hemos indicado de que esta captación celular va a ser incrementada cuando exista una mayor ferropenia. A mayor ferropenia, mayor actividad entonces celular o una mayor estimulación de los receptores celulares. Homeostasis del hierro. ¿A qué se denomina como homeostasis del hierro? La cantidad, el equilibrio, ¿verdad? Entonces, que tiene que haber entre el hierro, ¿verdad? En el organismo. ¿Sí? La cantidad, entonces, de hierro que se está absorbiendo, que se está metabolizando, que se está distribuyendo y que se está eliminando. Entonces, todo ello tiene que estar, entonces, en un perfecto equilibrio, en una homeostasis del hierro. Y ello va a estar supeditado ¿a qué? Al epitelio del duodeno, ¿verdad? Si existiría una alteración del epitelio del duodeno como existe en las gastroduodenitis, en las duodenitis, en las gastritis o alteraciones entonces parasitarias que bloquean la absorción, va a existir entonces una alteración de la homeostasis del hierro. ¿Sí? Va a censar entonces este epitelio del duodeno, va a censar los cambios de las demandas del hierro, ¿sí? Y se adaptan para alcanzarlas. Bien. Los enterocitos, que también son otras células que son especializadas para la absorción y el transporte del hierro. Y la regulación de la absorción del hierro va a ocurrir por dos interfaces a nivel del epitelio intestinal, las membranas apicales y las vasolaterales, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos de que las membranas apicales van a estar entonces con una gran cantidad de vellosidades, ¿verdad? Que van a hacer entonces de que tenga una mayor extensión de absorción. Y los vasolaterales que facilitan pues entonces la unión entonces célula-célula, el contacto célula-célula y determinarían entonces la comunicación entonces intercelular a través de los desmosomas, ¿verdad? ¿Qué son los desmosomas? Conocemos Doctor, los son sí, así. uniones intracelulares. Intracelulares, ¿verdad? Tenemos entonces completas, es decir, ¿verdad? Y tenemos los hemidesmosomas que están entonces localizados en uno de los lados. Excelente. Entonces, vean ustedes de que esto es necesario, ¿verdad? Entonces, la estructura histológica, la estructura microscópica, entonces, de las células son importantes, entonces, en el proceso de homeostasis del hierro. Entonces, de ahí tenemos que partir de que cualquier patología, en este caso de la anemia ferropénica, tenemos que observar no solamente la carencia o la falta de absorción o de aporte del hierro, sino que tenemos que observar entonces de que pudiese estar existiendo algún trastorno en el metabolismo del hierro. De ahí entonces de que existiera este síndrome anémico carencial que es la ferropenia. Entonces, en un manejo entonces de paciente con anemia ferropénica,
tienen que valorarse todos estos aspectos del metabolismo, y no solamente del metabolismo, sino de la estructura anatómica del organismo del paciente. Asimismo, en la homeostasis del hierro, la membrana apical se especializa en el transporte del heme y del hierro hacia la célula, ¿verdad? A través del citocromo reductasa, ¿verdad? Entonces, enzimas que van a facilitar la reducción del hierro que está ingresando con el estado férrico al estado ferroso, que está entonces regida por el 7B558. La vía entonces del transportador de metales divalentes, que es entonces importante, y se van a dar cuenta de que esta vía de transporte de metales divalentes en anemia aplásica va a estar alterada, ¿verdad? Entonces pudiese entonces estar generando una mayor cantidad de metales o de transporte de otro tipo de sustancias. Y la vía de captación del hierro M, que está dada entonces el HCP1, y los exportadores nuevos como es el FLBCR y el BCRP, todos estos son entonces genes, ¿verdad? Son genes que están entonces exigiendo de que para que la homeostasis del hierro se mantengan en ese equilibrio que se está requiriendo. Y la vía de la transferrina por la endocitosis, ¿ven? Todos estos mecanismos van a ser partícipes en el equilibrio del hierro. Vean acá, homeostasis del hierro, tenemos la hepcidina, muy importante también la hepcidina, porque hemos indicado de que la hepcidina va a ser una proteína, ¿verdad? Una glucoproteína que va a estar en el endosoma, es decir, en la célula macrófaga, en el macrófago, ¿verdad? Que va a percibir la llegada de la molécula de hierro y la molécula de globina. Entonces, esta hepcidina va a ser la que va a regular el ingreso y salida, entonces, del hierro a nivel del sistema retículo endotelial, ¿no? Entonces, estamos hablando más propiamente cuando es muy importante en la liberación de la ferritina y de la ferritina y de la hemosiderina, ¿no? Cuando así se requiere. Entonces, tenemos que determinar de que esta hepcidina es una proteína muy importante. Tenemos los enterocitos, vean ustedes, está llegando aquel hierro de la dieta, a nivel del lumen intestinal, las velocidades se activan, a nivel entonces de ¿qué? De los receptores, del transportador de metales divalentes 1, ¿verdad? Acá, y van a ser percibidas para nuevamente facilitar el ingreso del hierro hacia el interior de la célula. Ahí encontramos entonces la ferritina como depósito, va a existir entonces un metabolismo, una actividad entonces intracelular, y a través de la efestina, ¿verdad? Que es otra proteína, glucoproteína, a través de la ferroportina va a determinar la salida del hierro hacia el torrente circulatorio, ¿no? Entonces tenemos dos enzimas muy importantes, uno que es la hepcidina y la otra que es la efestina. ¿Listo? La hepcidina y la efestina, no se olviden entonces. Uno que va a facilitar el ingreso, la salida, la efestina, junto con la ferroportina. ¿Ven? Y tenemos en la parte central de la diapositiva, tenemos una célula que es entonces el hepatocito, ¿verdad? También juntamente con la molécula de acá tenemos el hierro que está ingresando, ¿verdad? A través de la ferroportina, ¿sí? Va a ingresar al interior de la célula, va a buscar entonces moléculas de ferritina, se va a generar entonces un mecanismo entonces de metabolismo, y a través entonces de ¿qué? De los receptores de transferrina 1 o de los receptores de transferrina 2 van a hacer entonces de que comience a movilizarse el hierro hacia el torrente circulatorio, ¿sí? Y los macrófagos, como ya les había indicado acá, la ferritina, el eritrocito y la ferroportina. Dense cuenta entonces de que en todas las células, tanto en enterocitos como en hepatocitos y macrófagos, que son los componentes del sistema fagocítico mononuclear, van a tener entonces en su periferia proteínas que van a facilitar el ingreso y la salida entonces del hierro hacia el interior, ¿verdad? Y estas proteínas que facilitan el ingreso y la salida del hierro de estas células va a ser representada por la hepcidina y por la ferroportina, no se olvide. Y aquí tenemos también la efestina, la efestina y la hepcidina. Está claro en esta diapositiva, ¿verdad?
No sé si está incluida esta diapositiva en el texto. No, doctor, no está. No está. Bien, entonces creo que es conveniente de que tomen en cuenta entonces esta diapositiva. Pueden sacarle una fotografía o puedan grabarle entonces todo lo que se está indicando. Pero como se darán cuenta, yo estoy haciendo las preguntas de examen tanto del texto como de las exposiciones o de las clases que se están pasando. Lamentablemente las personas que no están asistiendo, pues lamentablemente están sacando pésimas notas, ¿verdad? Entonces, cuidado que vayan reclamando posteriormente. Les estoy dando y les estoy aclarando. Por eso les estoy preguntando si hay o no hay esa diapositiva en el texto. ¿Listo? Seguimos con el metabolismo del hierro, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de un plano mucho más profundo y estamos incorporando otros elementos proteicos, ¿verdad? Y enzimáticos que van a favorecer la llegada entonces y la salida del hierro a nivel celular. Es decir, entonces que van a facilitarnos ese equilibrio, ¿verdad? La recirculación del hierro para que no exista entonces esa carencia de hierro en la formación del hemo y de la eritropoiesis. Entonces, la regulación del metabolismo del hierro va a ocurrir a nivel de ¿dónde? Del receptor de transferrina, ya saben, de la ferritina y del ácido delta aminolebulínico sintetasa, ¿verdad? Entonces, esta es una enzima que va a facilitarnos, que nos va a favorecer, entonces, de que esto, ¿verdad? De que el metabolismo del hierro ocurre entonces en una forma armónica, armoniosa, ¿verdad? En una forma equilibrada. Estos elementos van a responder entonces al hierro o al aire, ¿verdad? Y la epsidina es un regulador negativo de absorción intestinal y de la salida del hierro de los macrófagos. Vean ustedes, entonces todo lo que está en la anterior diapositiva está representado acá. Acá tenemos entonces una gráfica baja epsidina, alta epsidina. ¿Qué pasa cuando existe una baja epsidina? Cuando existe una baja epsidina, tenemos a nivel interior la ferritina con sus moléculas de hierro y tenemos la ferroportina, ¿verdad? La ferroportina que nos va a facilitar entonces la salida del hierro y libera el hierro al plasma. ¿Está bien? En cambio, ¿qué sucede cuando existe alta epsidina? Cuando hay una gran cantidad de epsidina en el interior del macrófago, si se dan cuenta, existe una mayor cantidad de hierro. Se está reteniendo entonces el hierro por esta epsidina, impidiendo de que la ferroportina, que es el que facilita la apertura de la compuerta de la célula, esté inhibida, ¿verdad? Está inhibida y por lo tanto no exista la liberación del hierro hacia el plasma. Y por lo tanto, este es el mecanismo principal de la anemia de proceso crónico, ¿verdad? Se va a inhibir entonces la ferroportina por esta característica de la epsidina, retener el hierro en el interior del macrófago, en el interior, para evitar entonces la salida del hierro hacia el plasma. Está claro entonces este mecanismo de la epsidina, ¿verdad? Y de la ferroportina. ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? Doctor, ¿podría repetir de la alta epsidina? No entendí muy bien, Bien. por favor. Entonces seguimos con el metabolismo del hierro, ¿verdad? Hemos indicado de que el hierro, cuando ingresa al interior de la célula, me estoy refiriendo entonces a nivel del macrófago, ¿verdad? Esto va, este macrófago, hemos indicado de que va a movilizar el hierro hacia afuera o hacia el interior, ¿sí? Este movimiento del hierro del interior hacia afuera va a ser entonces generada ¿por quién? Por la ferroportina. Aquí abajo en la parte inferior la ferroportina, que va a ser como un portero, ¿verdad? Que va a hacer que abra la puerta y salga el hierro, ¿sí? Cuando existe baja epsidina en el interior de la célula, la cantidad de hierro en el interior de la célula es baja. ¿Por qué? Porque esta epsidina, ¿sí? Como está en baja cantidad,
la ferroportina cumple su función normal de abrir las puertas y permitir la salida del hierro al plasma, cuando es baja la epsidina. Cuando es alta la epsidina, ¿qué sucede? Va a hacer de que esta epsidina atrape las moléculas de hierro en su interior, no los deja salir, ¿sí? Va a ser entonces una especie de gelatina que los va a atrapar entonces a las moléculas de hierro e impide entonces la salida hacia el exterior. ¿Por qué? ¿Por qué no sale? Porque la ferroportina está inhibida. Entonces la ferroportina está inhibida y por lo tanto entonces no sale el hierro, ¿sí? Pero sí sale la epsidina, ¿verdad? Entonces si sale la epsidina al exterior, es decir, al torrente circulatorio, el interior de la célula está lleno, repleto de hierro, ¿sí? Y de esto es el mecanismo, les había explicado, de que este es el mecanismo principal, ¿verdad? Es el mecanismo principal cuando hablemos de la fisiopatología de la anemia de procesos crónicos o anemia por bloqueo que también se denomina, ¿sí? ¿Qué se estará bloqueando? La salida del hierro del interior de la célula hacia el exterior. Se está bloqueando la ferroportina, ¿sí? Entonces, dense cuenta de que este es el proceso. O también se denomina anemia de proceso crónico o de anemia por proceso inflamatorio. ¿Listo? ¿Está claro aquí? Doctor, entonces tengo entendido en su explicación que la ferroportina es la que va a mediar a la ferritina, digo a la epsidina. ¿La ferroportina a la epsidina? Sí, o sea, porque como ella se va a inhibir, entonces es ella la que va a mediar a la epsidina. La epsidina va ¿Cómo? a ser entonces la que va a bloquear, la verdad, a la ferroportina. La ferroportina entonces está supeditada a la acción de la epsidina, ¿sí? Entonces la epsidina bloquea a la ferroportina, impide la salida del hierro y de esta forma el hierro se mantiene en el interior de la célula. Ah, es al revés entonces. La Claro. epsidina es... ya. ¿Listo? Gracias. Está claro, ¿verdad? Muy Sí, bien. doctor. No sé si esta diapositiva también no me he fijado en el texto. No está, doctor. ¿Listo? Por favor, entonces, en los lugares donde están los datos complementarios, por favor, sáquenle una fotito y lo grafican después para que complementen en su texto. ¿De dónde se produce la epsidina? Entonces, como es una proteína necesaria entonces en este mecanismo de la anemia de proceso crónico, esta epsidina, ¿dónde se va a formar? A nivel del hígado. Vean ustedes, la producción es netamente hepática y está regulada ¿por quién? Por el nivel de hierro en los almacenes corporales, es decir, en ferritina y hemosiderina. También entonces está regulada ¿por quién? Por el proceso inflamatorio. ¿Ven? Vean ustedes de que cuando yo les digo de que es una anemia de proceso inflamatorio o proceso crónico, entonces la inflamación había sido entonces una de las causales para generar mayor cantidad de epsidina. Y de lógica que va a generarse un atrapamiento de mayor cantidad de moléculas de hierro, ¿sí? Otra, la demanda de hierro por los eritrocitos y la hipoxia. Entonces, la hipoxia también es una de las causas que va a generar un aumento de epsidina. ¿Listo? Y si yo les digo cómo estará en la eritrocitosis la concentración de epsidina, ¿qué me dicen ustedes? Aumentada, ¿verdad? Entonces estamos haciendo de que a mayor cantidad de glóbulos rojos existiría entonces mayor cantidad de ¿qué? De epsidina, que determinaría un mayor secuestro de ¿qué? De hemoglobina, de hierro en el interior de las células. Si se van a dar cuenta ustedes en los laboratorios, van a ver glóbulos rojos 7 millones, hemoglobina 20 gramos por decilitro y hematocrito 75. Vean ustedes, esas cifras me están indicando de que hay eritrocitosis.
Pero si yo me fijo en los volúmenes corpusculares, o perdón, en los índices hematimétricos secundarios, veo de que el volumen corpuscular medio está por debajo de 98, es decir, 80. El volumen o la hemoglobina corpuscular media está por debajo de 32, 28. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media está bajo, por debajo, digamos, a 15. Esos valores para mí están indicando de que está habiendo una anemia. Pero ¿cómo puede haber una anemia cuando los glóbulos rojos están por encima de los 7 millones? ¿Se entiende entonces esto? Sí, doctor. ¿Cuál sería la explicación? ¿Cuál sería la explicación de que existe glóbulos rojos en exceso y estoy hablando de anemia? La disminución del volumen corpuscular. 1. ¿Qué más? Concentración de hemoglobina corpuscular media y volumen corpuscular, hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, para mí esos valores son lo más importante para decir, este paciente con eritrocitosis está en una anemia de tipo ferropénica. ¿Por qué? Porque esos glóbulos rojos, porque están generando una mayor cantidad de epsilina, están atrapando en mayor proporción el hierro en su interior. Y este hecho hace ¿de qué? De que genere una anemia ferropénica, a pesar de tener glóbulos rojos elevados, una hemoglobina alta y un hematocrito alto. ¿Ven? Entonces, dense cuenta de que los índices hematimétricos secundarios son necesarios, juntamente con el ADE y el índice de producción de reticulocitos, los datos más fidedignos ¿para qué? Para decir de si hay o no hay anemia. Todo lo que hemos hablado ya en las generalidades de anemia, ¿verdad? Entonces tenemos la inflamación, la demanda de hierro por los eritrocitos y la hipoxia, que también van a determinar un incremento, ¿verdad? A través de las vías de regulación que incluyen la expresión de genes, que es el gen de la proteína de la hemocromatosa hereditaria, el HFE, y el receptor de transferrina, el TFR2, receptor de transferrina 2. Ellos van a hacer entonces de que esté regulado. Y en segundo grupo tenemos el HJB, que es la hemojuvelina. Todas estas vías van a interactuar con las células hepáticas para iniciar la producción de epsidina necesaria para mantener la homeostasis del hierro. Dense cuenta de que para mantener la cantidad de epsidina en valores normales se requiere la participación de proteínas. ¿Cuáles son esas proteínas que van a participar en la homeostasis de la epsidina? Doctor, ¿usted nos indicó la ferroportina? Una. ¿Otra? Joven. La transferrina. Hemojuvelina. Ah. Estas dos proteínas van a ser entonces las que van a facilitarnos o van a hacer entonces de que el equilibrio, la producción de epsidina, ¿verdad?, se mantenga entonces en sus lugares o en sus valores que se requieran, ¿sí? Entonces, dense cuenta de que es necesario la participación de proteínas. Estamos hablando a nivel molecular. ¿Por qué es importante esta parte? ¿Verdad? Porque a partir de cuando hablemos entonces de patología de la altura, que es la eritrocitosis o las policitemias, ¿verdad?, vamos a poder determinar entonces de que tenemos que hacer dosificación de estas sustancias para poder establecer en qué medida entonces podemos colaborarle al paciente para favorecer entonces su producción de eritrocitos, ¿verdad? No solamente entonces el tratamiento de la eritrocitosis es hacerle una sangría
ponerle un líquido para restituir ese volumen que se está perdiendo y se acabó. Sino que tenemos que ver cuál es la causa que se está generando, cómo está entonces la hepcidina, o en qué medida estás deteniendo la hemoglobina a nivel entonces de las células, o está habiendo una carencia de hepcidina o está aumentando la hemojuvelina, ¿verdad? Todas estas entonces tenemos que hacer una dosificación de tipo proteico, ¿verdad? Y cuando hablemos entonces, cuando estemos hablando de gamapatías monoclonales, se van a dar cuenta la importancia que tienen las proteínas, ¿verdad? Y las inmunoglobulinas en todas las patologías entonces de tipo hematológico. ¿Listo? Está claro hasta aquí, ¿verdad? ¿O les estoy confundiendo? Creo que sean honestos, por favor, quiero que sean honestos, para que yo pueda simplificar mi información o darles entonces lo más imprescindibles con respecto a la asignatura y no se confundan. Entonces quiero, pero que sean honestos, ¿verdad? Porque yo supongo de que como estudiantes de quinto año ya están entonces en un nivel entonces alto para poderme entender de lo que estoy hablando y cómo me estoy expresando, ¿verdad? Entonces ustedes están cargados ya de conocimiento de todas las especialidades o de las partes más necesarias, ¿verdad? Para poderme entender. Estoy hablando de la fisiología, de la fisiopatología, de la semiología, que son lo que tenían que tener base para que puedan entender las demás especialidades. Por favor, entonces quiero que se manifiesten y me digan, ¿está claro? ¿No está claro? ¿Está muy difícil? ¿Está muy complicado? ¿Está muy confuso? Etcétera. Está todo claro, doctor, solamente que creo que nos confunde un poquito los nombres, pero Ya, es cuestión de solo de aprender. ya, muy bien entonces. ¿Cuáles van a ser los elementos respondedores del hierro? Entonces aquí teníamos aquí, ¿verdad? Que en el metabolismo del hierro estábamos dado entonces por el receptor de transferrina, por la ferritina y el ácido delta-aminolevulínico. Y estos elementos eran respondedores al aire, les decía. Y el aire o el aire no es nada más que los elementos respondedores al hierro. ¿Y cuáles van a ser esos elementos respondedores al hierro? Esta regulación depende de las reservas de hierro, es decir, de la ferritina y de la hemosiderina. Van a estar entonces medidas, censadas, contadas y van a responder al cambio del pool lábil del hierro ferroso, ¿verdad? ¿Qué será el pool lábil? Es el depósito débil, ¿no? Lábil, que es entonces frágil del hierro ferroso. Y la regulación ocurre a nivel de la transcripción y de la traslación del ARN mensajero. Entonces, esta parte, para que se den cuenta, es a nivel molecular lo que les estoy transmitiendo la información. Y todo, entonces, lo que es hematología es, pues, lamentablemente, es molecular, ¿verdad? Estoy hablando de transcripción y traslaciones del ARN mensajero y que van a influir en la expresión del receptor de la transferrina que regulan la ferritina en el duodeno. ¿Qué es la expresión del receptor? Es la actividad, la acción que va a tener el receptor cuando llegue la molécula de hierro, cómo va a actuar entonces esa molécula o ese receptor para poder captar, ¿sí? Si esa molécula de proteína, que es la hemo, o la hemojuvelina, ¿verdad? Y la transportina sean sensibles entonces a la llegada del hierro y reaccionen entonces de esa forma para introducir entonces el hierro hacia al interior o viceversa, ¿vean? Entonces, todo este mecanismo de apertura de la hemojuvelina y de la transportina van a estar supeditadas entonces a esos elementos respondedores al hierro, ¿listo? Y ellos es supeditada, como su nombre está indicando, de carácter de tipo genético, traslación y transcripción del ARN mensajero. No les confundo más, solamente para que tengan una idea de que todo este mecanismo es netamente genético, ¿verdad? Y alguna alteración que se pudiese generar a nivel entonces del transporte y del metabolismo del hierro es puramente de tipo genético.
Entonces, una vez entonces que ya hemos agotado toda esta parte molecular y esta parte fisiopatológica del metabolismo, de la concentración, de la hematosis del hierro, o de, ¿sí? De la hemostasia, perdón, del hierro, las carencias del hierro se van a estar representadas ¿a qué? A la depleción de las reservas, ¿verdad? ¿Cuándo va a haber carencia de hierro? Cuando no haya aporte, cuando haya una carencia de las reservas, es decir, de la ferritina y de la hemosiderina, por depleción del hierro por transporte, es decir, cuando no haya la proteína transportadora del hierro 1 y 2, y cuando exista ya la anemia ferropriva, ¿verdad? Cuando ya existe entonces declarada en su fase no la fase latente ni la prelatente, sino cuando ya tenga el diagnóstico de anemia ferroprénica. Esa es entonces la carencia de hierro. ¿Y cuáles van a ser la causa de carencia? Ya saben, sangrado crónico, transferencia de hierro materno al feto o lactante, inadecuada ingesta de hierro, lactancia en niños, mala absorción y la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Sí? Estas son las causas entonces que van a generarnos carencia del hierro. Dieta inadecuada, infancia, adolescencia, mala absorción de hierro, cirugía gástrica, síndromes de mala absorción. Pérdida crónica de sangre, gastritis, úlceras, neoplasias, menstruación, cálculos urinarios. Embarazos, requerimientos en los primeros meses. Hemos dicho entonces un incremento de las necesidades del hierro. Lactancia, la leche materna es pobre en hierro y el niño necesita de 160 miligramos día para la eritropoiesis y si es prematuro el doble de esta cantidad. Vean ustedes de que la lactancia es necesaria para el paso de hierro. Y las causas del déficit de hierro, según la edad, lactantes, y hemos indicado, déficit de dieta, rápido crecimiento, prematurez. Adolescentes, rápido crecimiento, menstruación. Mujer en edad fértil, causas ginecológicas, embarazo de tercer trimestre. Esas son las causas de déficit de hierro. Y en base a ello, hemos indicado entonces de que la anemia ferropriva o ferropénica, la fase 1, la fase 2. La fase 1, pérdida, disminución de la ingesta, desgaste de las reservas de hierro y la ferritina que se encuentra disminuida progresivamente. Esto es entonces un recuerdo de lo que habíamos hablado en la primera clase, que estábamos hablando de la clasificación de las anemias, ¿verdad? Uno de la OMS y el otro que era entonces dependiente de la cantidad de hemoglobina y el otro era dependiente de los depósitos de hierro. ¿Sí? En este caso, entonces, la fase 1 por pérdida de ingesta, desgaste de las reservas de hierro y la ferritina baja. La fase 2, cuando las reservas de hierro ya están agotadas y disminución de la eritropoiesis. La fase 3, cuando hay una disminución de hematíes, de hemoglobina y de hematocrito. Se supone entonces aquí de que las reservas de hierro y la eritropoiesis ya está alterando. La fase 4, cuando hay una compensación ya de la médula ósea. Para ello tendré que pedir un medulograma para determinar entonces el índice mieloeritrocítico, ¿verdad? Que tiene que estar 3:1. Si existiera un aumento entonces de ello, me está indicando de que la actividad del eritroblasto o de las células precursoras hematopoieticas están activas y están generando. Pero no nos olvidemos de que para ver entonces la compensación y la actividad de la médula ósea, tengo que solicitar los reticulocitos y la concentración de hemoglobina de los reticulocitos. ¿Sí? Hemos indicado de que son indicadores entonces de importancia cuando estamos hablando de anemia ferropénica, ¿verdad? La concentración de hemoglobina en los reticulocitos. Y en la fase 5 es toda la sintomatología y todo entonces estos descensos, ¿verdad? De la eritropoiesis estuviera incrementada. Entonces, en la fase 4 yo estuviera hablando ya de una eritropoiesis ineficaz, con producción entonces posiblemente de glóbulos rojos en menores proporciones o alterados en su morfología, en su tamaño y forma. Es decir, ya presentar anisocitosis, poiquilocitosis, ¿sí? Hipocromías, etcétera, etcétera. Entonces, dense cuenta de que todo esto ya se va a alterar dependiendo la fase en la cual hagamos el diagnóstico. Estas son las fases entonces de la anemia ferropénica, ¿no? Hierro sérico, balance negativo de hierro, hierro sérico, capacidad total de fijación del hierro,
la protoporfirina eritrocitaria, normales, hierro sérico, capacidad total de fijación. Vean ustedes, este es el cuadro en el cual entonces van a poder determinar de cuánto está variando la concentración del hierro, del hierro en sus reservas, la ferritina, la hemosiderina, la saturación de la transferrina, etc. Entonces, dense cuenta de que este cuadro es bastante ilustrativo para poder determinar en qué fase de la anemia ferropénica se va a encontrar el paciente. Y la clínica, ya saben ustedes, también va a depender de la concentración de hierro, de la concentración de hemoglobina, de la concentración de los glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, ¿verdad? Que nos va a generar ya entonces los mecanismos compensadores, ya sean respiratorios, cardíacos, renales, etcétera, etcétera. ¿Vean? Entonces nos vamos a quedar acá en la parte clínica y estuviéramos acabando a la próxima clase y estamos ingresando seguida a ello como colación a las anemias de proceso crónico, para que no pierdan entonces esa conexión que les he explicado en la parte de la fisiopatología. Listo, jóvenes, entonces nos quedamos acá en la parte clínica. Si hay alguna duda, algún complemento que pudiesen hacer ustedes o algo que ustedes entonces tuvieran alguna acotación que realizar, excelente. Entonces estoy oídos, prestos a escucharos. Bien, si no hay entonces ningún interrogante, nos estamos viendo a la próxima clase. Que pasen un buen 6 de agosto, vayan a desfilar, vayan a bloquear, vayan a manifestarse. Gracias. Gracias. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.